buenos días. Me toca conversar con Jesús Armas. Él es director de una ONG que se llama Monitor Ciudad. Explica a la gente qué es eso. Bueno, nuestra organización es una organización no gubernamental que se enfoca fundamentalmente en promover mejores servicios públicos en el país, en monitorear las fallas de los servicios públicos del día de hoy y, por supuesto, tenemos un grupo de expertos con los cuales hemos venido construyendo una serie de propuestas de políticas públicas y ahorita estamos enfocados en dos temas fundamentalmente, en cómo mejorar el acceso a la energía y cómo construir una política energética distinta para el país y cómo mejorar el acceso a agua y cuál es la situación de hoy en día en temas de acceso a agua de los venezolanos. ¿Cuál es la situación? Bueno, por ejemplo, Carlos, en el tema del agua en el área metropolitana de Caracas, tenemos unas claras violaciones al derecho humano al agua. ¿Por qué te digo esto? Bueno, fundamentalmente porque hoy los ciudadanos de Caracas pasan el 65% del tiempo con las tuberías vacías. Además, cuando nosotros, a través de la metodología que utilizamos, le preguntamos a la gente cómo es su percepción con respecto a la calidad del agua, y más del 75% de los caraqueños dicen que las propiedades organolépticas del agua, es decir, el color, el olor y el sabor, no son adecuados para el consumo. El agua debería ser inolora, insabora, incolora, y más allá de eso, pues está todo este tema de las fallas en la frecuencia del servicio de agua, la intermitencia. Están trayendo unos duros impactos, como por ejemplo una suerte de privatización informal, desordenada, en la cual la gente tiene que ir, por ejemplo, diariamente a comprar un botellón de agua o tiene que depender de una cisterna, y entre los últimos números que sacamos en nuestra investigación hemos determinado que en promedio un caraqueño, Carlos, puede gastar hasta 5 sueldos mínimos al mes, y esto es un impacto muy duro para muchas familias. El otro día estaba, por ejemplo, en la parte alta de La Vega y nos decían unos vecinos que se tenían que endeudar algunos meses cuando el servicio de agua fallaba mucho más para poder comprar botellones. Entonces imagínate lo que significa tener que endeudarte para comprar agua para ingerir en tu hogar. Y por último, Carlos, te quería decir que esta situación no es solo en Caracas, esta situación es mucho peor en el interior del país. Por ejemplo, nosotros también trabajamos en otros 5 estados y uno de los que más nos ha impactado son los resultados en el estado de Amazonas. Porque mientras que en Caracas pasamos el 65% con las tuberías vacías, en Amazonas pasan el 90% del tiempo con las tuberías vacías. Y es un estado que claramente tiene recursos hídricos, al igual como lo tiene Venezuela. Venezuela es uno de los, está en el top 20 de los países con mayores recursos hídricos. Entonces esto es algo que no tiene sentido. Esto tiene una sola explicación, y esa explicación es una mala gerencia pública, una mala administración de nuestros acueductos y nuestros recursos hídricos. Caracas. Caracas. ¿Cómo está? Bueno, Caracas está muy mal, es decir, no solamente es el tema de... ¿Dónde se siente más la crisis de agua en Caracas? Mira, la crisis de agua se siente por igual en sectores urbanizados y en sectores populares. Y tiene que ver más, no tanto con la infraestructura de la urbanización, sino con la cota de la urbanización, la altura a la que esté la urbanización. Por ejemplo, hoy los Samanes sufren muchísimo, como también sufre la gente del Junquito, o el municipio que hoy está más seco de los 5 municipios del área metropolitana de Caracas es el municipio de Latillo, pero también sufre muchísimo la gente en Chacao. Por ejemplo, algunos de los casos que más nos han impactado han sido casos como el de Caucahuita. Hay gente en Caucahuita que prácticamente está desconectada del servicio de agua, tiene 3 años sin recibir una gota de agua en su casa. ¿Cómo hacen? Gente en el valle, bueno, tienen que comprar botellones, tienen que buscar fuertes alternativas, por ejemplo, ir a quebradas y tratar de conseguir agua. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el Valle, donde hemos visto una comunidad que tiene más de 2.300 días sin poder tener servicio de agua. Entonces, esto es una crisis que no tiene que ver, por supuesto, con política, no tiene que ver con si tu sector es urbanizado o no, esto tiene que ver con la altura a la que estés y, por supuesto, con el mal funcionamiento en el que esté Hidrocapital y también al subsistema TUI al que estés conectado. Por ejemplo, el subsistema TUI funciona mucho mejor que el subsistema TUI 3 funciona mejor que el TUI 2 y que el TUI 1. El TUI 1 prácticamente no está funcionando. Bueno, el TUI 1 es el más viejo, prácticamente no está funcionando, entonces hay que trasvasar agua del sistema TUI 3 al TUI 1 para que pueda surtir a los vecinos de Caracas que dependen de ese subsistema. Entonces, y eso le quita presión al sistema TUI 3 y por eso es que hoy vemos que en las cotas más altas del municipio Libertador
como el Junquito, no está llegando ¿Puede el agua hablar con de una suficiente crisis de presión. agua aquí en Venezuela? Totalmente, aquí hay una clara violación del derecho humano al agua. Y no es por escasez de agua, es decir, en nuestros reservorios, en nuestras cuencas hay agua. Venezuela es un país privilegiado con muchos recursos hídricos, como lo es privilegiado con muchos recursos energéticos. El problema aquí es fundamentalmente una mala administración de los acueductos y la política hídrica de los recursos hídricos del país. Es decir, hoy los sistemas de bombeo del acueducto metropolitano no están funcionando. Hoy el acueducto de Maracaibo es un total desastre. Y esto tiene que ver La con mariposa. corrupción. Bueno, la Mariposa es un reservorio de emergencia. La verdad es que Caracas pudiese funcionar sin la Mariposa. La Mariposa está diseñada para darle más o menos algunas horas de agua a un sector de Caracas si se llegase a ver una falla en el subsistema creo que tú y dos. Pero la verdad es que es mucho más grave. Es, por ejemplo, Camatagua, que sí es el reservorio que suministra a Caracas, a la mayor cantidad de ciudadanos de Caracas. Y todo esto está hecho un desastre. Hay problemas con las tomas, hay problemas con las plantas de tratamiento. Y el problema más grave es que a Caracas no llega suficiente agua. Tú sabes muy bien, Hay Carlos. gente que se pone los pies en los cerros esperando el agua. Totalmente, Sí. pero es que aquí hemos vivido muchos momentos de crisis, de aguas muy duras y claramente la gente intenta buscar formas alternativas. Por un lado, el tema de las cisternas que son sumamente costosas. Hemos visto entre 60 y 180 dólares dependiendo del sector de la ciudad donde viva. Hemos visto el tema de los botellones que también ¿De varía quién es el muchísimo el negocio de la precio. cisterna? Bueno, evidentemente el negocio de la cisterna tiene que estar asociado de alguna manera con gente en Hidrocapital, pero yo no tengo la certeza porque los llenaderos están asociados con Hidrocapital. Entonces allí hay que hacer una investigación, Carlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vende la cisterna el agua a la gente? Bueno, pues va a alguno de estos llenaderos de Hidrocapital y luego la gente los contacta, porque antes de la crisis ya mucha gente tiene de alguna forma su cisterna de confianza, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo lamentable, pero la cisterna no es una solución. La cisterna es un paño caliente que te puede resolver un día, un par de días, Ok. pero no es algo de fondo. ¿Qué otro problema observas tú aquí de solución inmediata? Mira, solución inmediata, Ninguno. la verdad es que ninguno, porque poder recuperar y rehabilitar el acueducto metropolitana va a llevar meses y poder llevarlo al estado en el que estaba en 1999, donde tenía la capacidad de llevar 400 litros por día por persona, es decir, casi 20.000 litros por segundo, a la ciudad de Caracas, eso Ok. es algo que lleva algunos Además de años. agua, ¿qué problemas monitorean ustedes aquí? Mira, tenemos una investigación muy interesante, Carlos, últimamente en el tema de energía, y es que estamos teniendo muchos problemas de acceso a energía en el municipio, en el área metropolitana de Caracas y por supuesto en todo el país. En las últimas semanas hemos visto que ha aumentado la escasez en temas de gas y han aumentado los apagones en el área metropolitana de Caracas. ¿Cuál es la zona más crítica de Caracas que tú sepas? Son los sectores populares porque Caracas, es decir, el 17% del país está conectado a tuberías y buena parte de eso está en el norte del país, a tuberías de gas digo. Buena parte de eso está en el norte del país y buena parte de Caracas está conectada. ¿Quiénes no están conectados? Los vecinos del municipio de Latillo y los sectores populares fundamentalmente del municipio de Libertador y del municipio de Sucre. Entonces allí es donde está la mayor crisis. Muchos de estos sectores populares, los vecinos de allí, tienen que recurrir al mercado negro, tienen que comprar una bombona de gas en 6, en 8, en 10 dólares, o peor aún, tienen que ir a cocinar a leña porque no tienen los recursos y evidentemente eso tiene unos impactos en el mediano y largo plazo en la salud de los ciudadanos. ¿Dónde consiguen leña? ¿Dónde consiguen leña? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo he visto gente en sectores populares cortando árboles en la comunidad o también he visto que hay unos pequeños emprendimientos, por llamarlos de alguna manera, de gente que vende leña. ¿Qué otra cosa te preocupa o te ocupa? Bueno, me ocupa muchísimo el tema de la política energética del país, Carlos. Por supuesto está el tema de los apagones en Venezuela, que nuevamente los estamos viendo. Nuevamente estamos viendo apagones muy duros en el estado Zulia y en todos los estados occidentales. Temas como Táchira, Mérida y por supuesto Falcón, que quizás es uno de los estados que más sufre la crisis de servicios públicos en el país. Y también en Nueva Esparta, que tiene graves problemas con el acceso a la electricidad. Pero ya estamos viendo cada vez apagones con más frecuencia en el área metropolitana de Caracas. Y esto, si bien no tiene mucho que ver con el sistema nacional, tiene que ver con problemas hiperlocales, porque nosotros tenemos unos transformadores y un sistema eléctrico que está envejecido y no tiene mantenimiento. ¿Tú perteneces a algún partido político? No, yo fui militante de Primero Justicia hasta hace algunas semanas.
pero hoy estoy acompañando a María Corina Machado en su aspiración presidencial, sin embargo me mantengo como independiente. ¿Cuál es tu preocupación entonces? Bueno, mi preocupación entonces fundamentalmente es lograr la democracia en Venezuela y poder tener una política que resuelva los problemas económicos, energéticos e hidrológicos en el país y que todos podamos desarrollarnos en una vida digna, Carlos. ¿Qué otra cosa nos puede decir ahora? Bueno, yo creo, Carlos, que hay algo que a mí me preocupa mucho y que tenemos que resolverlo hoy muy bien de cara a las elecciones presidenciales, que es el debate sobre la política energética del país. Especialmente, creo que en las últimas semanas ha habido un debate muy duro con el tema de si mantener el control del Estado del petróleo o si llevar el petróleo a manos privadas, o al menos la explotación petrolera a manos privadas. Entonces, yo creo que allí tenemos que dar un debate fuerte. Hace una semana lanzamos un documental que se llama Energía y Libertad, en donde entrevistamos a algunos de los mejores expertos y revisamos algunos casos del sufrimiento que tienen hoy los ciudadanos por culpa de la mala política energética. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube o el canal de YouTube de Se Dice Libertad, Energía y Libertad se llama el documental. Pero esto viene acompañado además de unos papers y de una serie de propuestas que le estamos haciendo en el país, Carlos, que es fundamentalmente cómo pensar la política energética, cómo verla no tan solo como el petróleo, que es lo que estamos acostumbrados, sino que entender que el mundo está en el medio de la transición energética y cuál es el rol que Venezuela va a tener allí. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista ambiental? ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista económico para aumentar lo más que podamos los ingresos por medio de la explotación del gas, del petróleo y de trabajar las renovables? ¿Cómo podemos hacer para garantizar la seguridad energética de los venezolanos? Y por supuesto, ¿qué tenemos que hacer en Venezuela para que podamos, todos estos ingresos que podamos tener eventualmente al recuperar la industria energética, cómo invertirlos de manera responsable cuidando la democracia? Entonces, eso es un poco lo que tratamos en el documental y lo que vamos a tratar en un libro que vamos a publicar en un par de semanas desde nuestra organización. Y nuestra propuesta y nuestra visión, Carlos, es que el petróleo tiene que ser explotado desde los privados, que tiene que haber una mayor participación de los privados en el petróleo, en el gas y en las energías renovables, que Venezuela se tiene que convertir en el Grab Hub de la energía de América, pero más allá de eso, que el Estado sí tiene un rol muy importante, que es un rol regulador, y que ese rol regulador hay que fortalecerlo, hay que discutirlo. ¿PDVSA sea privada? Yo creo que toda la explotación o toda la producción energética del país debería ser privada, siempre y cuando se respete el principio de subsidiariedad. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de la electricidad, probablemente no sea negocio llevar electricidad a una población muy remota. Entonces, como no es negocio, quizás una empresa privada no se interese, pero hay que garantizar el derecho al acceso a la energía de estos ciudadanos. Entonces, ahí el Estado sí podría intervenir. Sí creo que PDVSA tiene que ser privatizada, que sí deberíamos tener un sector privado muy fuerte que sea capaz de aumentar la producción petrolera, de hacer las inversiones necesarias, porque hay que hablarle a los venezolanos con la realidad. PDVSA es una empresa sancionada, PDVSA es una empresa quebrada, PDVSA es una empresa destruida, y hoy Venezuela no tiene manera de conseguir el capital para reconstruirla. Y además de eso... ¿Qué quiere hacer? ¿Que entreguen al sector privado? ¿Cómo? ¿Que se lo entreguen al sector extranjero? Yo creo que PDVSA debería ir cada vez reduciendo sus funciones hasta que podamos convertir a PDVSA más bien en un ente regulador. Y que más bien sea el sector privado el que impulse la política energética del país y que se cobren regalías, que sean ejemplos como el caso de Noruega y que con esas regalías podamos ofrecer servicios públicos de calidad y desarrollo. Terminamos el programa, un mensaje a tu gente. Bueno, Venezuela tiene futuro, nosotros tenemos una gran oportunidad de reconstruir la política petrolera, la política energética en general y por supuesto en llevar agua a los hogares de los venezolanos. Pero para ello lo más importante es que recuperemos la democracia y tengamos un país con instituciones firmes y Estado de Derecho. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí mañana hasta ahora.